Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Que la gracia, que la paz, que la misericordia de nuestro Señor Dios Todopoderoso sea sobre sus vidas en esta noche. Hoy estamos a 19 de noviembre del año 2025 y agradecemos al Señor por su amor, por su misericordia, por su bondad y por permitirnos de estar aquí en esta noche. Somos agradecidos a Dios y también agradecido a cada uno de ustedes que nos permiten que en esta noche lleguemos hasta su hogar a través de esta transmisión para llevarles una palabra de Dios. Estamos hablando del profeta desobediente. Soy Juan Carlos Teixeira, misionero en la ciudad de Cacequí, Río Grande del Sur, junto a mi familia. Estamos comenzando entonces una nueva transmisión en esta noche. Y el tema es el profeta desobediente. Estamos hablando de Jonás y continuamos hablando de este hombre, de este profeta que optó por desobedecer a Dios. Si vamos por el lado humano, podríamos decir que hasta él tenía una cierta razón. Podríamos hasta, si es posible, darle una razón a Jonás. Pero por encima de todo esto está la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Y el mandamiento del Señor era que él debería ir a Nínive a llevar una palabra de arrepentimiento, de juicio, de llamado de atención a el pueblo de Nínive. Nínive era la capital del imperio asirio. Para que ustedes puedan situarse más o menos, los asirios a través del rey Senaquerib, en Segunda de Reyes, capítulo número 19, en el año 700 y poco, antes de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, invadió el reino de Judá. Buenas noches, Rosa, en la ciudad de Montevideo, Uruguay. Que Dios te bendiga poderosamente en esta noche. Que la gracia de Dios sea sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Invadieron el reino de Judá. Entraron en 46 ciudades de Judá y ahora iban contra Jerusalén. En ese entonces el rey se llamaba Senaquerib. Rubén, buenas noches Rubén, en la ciudad de Tacuarembó, allí por el Valle de Edén, creo que todavía está localizado Rubén, en el Valle de Edén, en la ciudad de Tacuarembó. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga a tu esposa, que Dios bendiga a tu familia, a tus padres. Un gran abrazo también a Héctor, especialmente, que Dios lo bendiga poderosamente junto a su familia. Resulta que Senaquerib invade Judá. Y aquellos que son lectores, que leen la Biblia diariamente y que estudian la palabra de Dios, van a saber todo lo que sucedió cuando Senaquerib se aproxima de Jerusalén. Cómo se burlaron del rey Ezequías, cómo se burlaron del propio Dios, cómo quisieron meterle miedo al pueblo. Porque la gente de Nínive era una gente que imponía el miedo a sus enemigos. Le damos las buenas noches a Ana Belén, aquí en la ciudad de Cacequí. Que Dios la bendiga poderosamente en esta noche, junto a mi amada esposa. Que Dios la bendiga. El pueblo de Nínive era un pueblo que imponía el miedo. Sus enemigos, aquellos que eran invadidos, que eran conquistados por ellos, eran aterrorizados por el pueblo de Nínive. Ellos tenían un sistema de tortura cruel. Se dice que ellos le sacaban la piel a las personas aún vivas
y comenzaban a sacarle la piel de los pies. Luego iban para el resto del cuerpo. Agustina, buenas noches, en la ciudad de Artigas, Uruguay, que Dios te bendiga. Un gran abrazo a Joel, ese gran hombre, que Dios lo bendiga, y feliz Día del Hombre para Joel, para Rubén, para todos aquellos hombres que se conecten en este día. Resulta que cuando le sacaban toda la piel, cubrían toda la muralla de Nínive, que se dice que era una muralla muy ancha, donde podrían pasar prácticamente 2 autos fácilmente por encima de esa muralla. Hacían como un tipo de alfombras con las pieles de aquellos hombres que habían sido capturados. Ellos iniciaban un sitio, sitiaban una ciudad, y fue lo que le hicieron a Jerusalén, y comenzaron a trabajar con el miedo, pero se olvidaron que allí había un rey que temía a Dios, y ese rey era Ezequías. Fue en esa oportunidad que un ángel del Señor derrota a todo el pueblo asirio, a todo el ejército asirio, que eran 185.000 hombres que fueron muertos en una noche por un ángel del Señor. ¿Por qué les cuento todo esto y por qué cito Segunda de Reyes, capítulo número 19, el rey Ezequías, el rey Sennacherib de los asirios? Porque ellos conocían al Dios de Israel. Los soldados de Nínive, la ciudad de Nínive, sabían del poder que existía en el Dios de Israel, y que aquellos reyes que seguían verdaderamente al Señor no se dejaban dominar por el miedo. Jonás no quería ir a Nínive por esto, porque era un pueblo sanguinario, porque maltrataba a aquellos que llevaban cautivos, a unos los esclavizaban, mataban a niños, a mujeres, a otras las obligaban a prostituirse. No les importaba absolutamente nada. Cuando sitiaban una ciudad, cuando las personas ya no daban más de hambre y de sed y abrían las puertas de la ciudad para salir para afuera, para rendirse, venían los soldados y mataban más o menos la mitad de aquella ciudad, y la otra mitad los llevaban como esclavos o como prisioneros para sufrir en Nínive. Era una ciudad tremenda, era la cultura de aquella ciudad, si podemos hablar así. Aquella ciudad tenía una cultura de asesinato, de tortura, de maltrato al ser humano. Eso era lo que imperaba en Nínive. Si le damos una rápida mirada al mundo en los días de hoy, está también imperando la cultura del miedo en el medio de la humanidad. Ya nadie más puede salir seguro de su casa. Ciudades grandes metrópolis, allí son asaltados, son muertos. Nos podemos preguntar cuánto vale la vida humana y podríamos responder más o menos un poco más que el valor de un celular, porque por un celular te pueden quitar la vida. Y Jonás no quería ir a ese lugar. Por esto fue que sucedió absolutamente todo esto. Él fue a Jope. De allí de Jope, él quería ir para Tarsis, que era en España, al otro lado del mar Mediterráneo. Pero ya vimos todo lo que sucedió en el medio del mar y cómo los marineros, en el versículo número 16, dice que temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová y hicieron votos. ¿Por qué? Porque habían echado a Jonás al mar y el mar se aquietó de su furor. En el día de ayer decía, y lo vuelvo a decir hoy, creo que aquellos hombres se convirtieron al Señor. Cuando llegaron a Tarsis, tenían una muy buena historia, una muy buena experiencia para contarles a aquel pueblo de Tarsis. Pero ¿qué sucede con Jonás?
Versículo número 17 del capítulo número 1. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Esto es algo profético. Cuando le pidieron a Jesús una señal, porque algunos pueden decir que esta historia de Jonás es una fantasía, es una historia inventada, que es algo fantasioso. Pero si fuese algo fantasioso, el Señor Jesucristo no hubiese citado a Jonás. Cuando le piden a él una señal, él les dice que no les va a ser dada una señal a no ser la señal de Jonás. Y justamente lo que dice el versículo número 17, de que él estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, está apuntando nuestro hermano José Nazareno en la ciudad de San Francisco de Asís. Bendiciones, mi hermano, que Dios lo bendiga poderosamente, su casa, su familia, y continúe firme en su programa radial. Está apuntando justamente a la muerte y resurrección de nuestro Salvador Jesucristo de Nazaret. Cuando le pide una señal, Jesús les va a decir: no les doy otra señal a no ser la señal de Jonás. Entonces era algo real, porque Jesús lo está diciendo. Era algo real, porque el pueblo conocía la historia de Jonás. Entonces, dejemos de lado las palabrerías, dejemos de lado, no nos dejemos manipular por aquellas personas que puedan intentar convencernos de que esto es solamente una leyenda o una historia. Sucedió y está en la palabra de Dios. Y más aún, cada lugar que está citado en este libro de Jonás son lugares geográficamente que aún existen y que son fáciles de encontrar, y más en estos días con toda la tecnología que tenemos. Allí está citando a Tarsis, estaba en España, era un puerto importante. Allí habla de Jope. Jope hoy en día es nada más ni nada menos que un barrio de Tel Aviv, capital de Israel. Tel Aviv es la capital de Israel, y allí Jope es un barrio más en la ciudad de Tel Aviv. Aquella ciudad en la cual estuvo allí un puerto importante en el mar Mediterráneo, donde aquella tierra, quien la recibió por heredad en el libro de Josué, fue la tribu de Dan. La tribu de Dan era la que tenía la ciudad de Jope. De las 12 tribus de Israel, era esta tribu la que había tomado aquella región por heredad. En el capítulo número 2, comenzamos entonces con una oración, porque el propósito de Dios no era matar a Jonás. El propósito de Dios era que Jonás fuera a Nínive a llevar una palabra de arrepentimiento, a llamarles la atención, a decirles que si no se arrepentían de sus maldades, porque la maldad de Nínive había subido hasta la presencia de Dios, dice el capítulo 1 de Jonás, cuando lo comenzamos a leer. Pero Jonás no quería ir, pero Jonás había sido el escogido por Dios. La palabra de Dios dice, el propio Señor Jesucristo dijo, que muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Y aquellos que son escogidos son para una tarea específica en el reino del Señor. Allá en el libro de Efesios vamos a encontrar que a unos el Señor llamó para apóstoles, otros los llamó para profetas, otros los llamó para evangelistas, otros los llamó para pastores y a otros los llamó para maestros. Los 5 ministerios que encontramos en la palabra de Dios. Y Jonás era un profeta del Señor. Pero también podríamos decir que Jonás era un misionero del Señor. Un misionero allá en el Antiguo Testamento. Pero un misionero rebelde. Un misionero que
con su propio dinero se paga un pasaje para huir al llamado de Dios. Él no quería verdaderamente ir a Nínive. Vamos a ver su oración, cómo comienza Jonás en el vientre de aquel gran pez. La palabra de Dios no especifica qué pez era este. Algunos, la creencia popular es que era una ballena, pero no lo sabemos porque la palabra de Dios no lo dice. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó desde el seno del Seol, clamé y mi voz oíste. Está diciendo Jonás. Y continúa diciendo, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, dice la palabra del Señor, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Esta es la oración de Jonás. Ahí vemos el arrepentimiento de Jonás. Pero también vemos la fe de Jonás, la esperanza de Jonás. Todo esto encontramos en esta oración. Son cosas que no podemos perder de manera alguna. Nuestra fe, la esperanza en el Señor. Por más difícil que pueda ser la situación por la cual podamos estar pasando, nosotros siempre debemos de mantener nuestra fe en Dios. Nuestra fe en Dios, nuestra esperanza en el Señor. Porque Dios tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Le damos las buenas noches a nuestro hermano Edelson y su esposa Fabiana en esta noche, aquí en la ciudad de Casequí. Nuestro hermano Edson es el intendente aquí de la ciudad de Casequí. Gran privilegio tenerlo en esta noche junto a nosotros. Entonces aprendemos esto en la oración de Jonás. Jonás nos enseña a través de su oración. Y también va a decir, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Cuando abandonamos la esperanza, cuando abandonamos la fe, cuando largamos todo, el Señor también nos abandona. Hay personas que han abandonado un ministerio, han abandonado el llamado, han abandonado el camino del Señor. Pero también les quiero decir que todavía hay esperanza. Todavía hay esperanza. Porque Cristo todavía no ha venido por su iglesia. Y aún Dios te tiene con vida. Así como Jonás, sería bueno hacer una oración de arrepentimiento en esta noche y volver al Señor. Vino la palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré.
dos cosas antes de nosotros continuar adelante. El versículo número 10 del capítulo número 2, que es solamente la oración de Jonás, son 10 versículos, dice que mandó Jehová al pez y éste vomitó a Jonás en tierra. La palabra de Dios no nos está diciendo dónde fue que el pez vomitó a Jonás. Muchas veces, y en la escuela dominical nos enseñaban, de que lo había vomitado en la playa de Nínive. Eso es algo imposible, porque Nínive está en Mesopotamia, donde hoy es la ciudad de Mosul, en Irak. Entonces no tiene playa, no tiene mares, supuestamente Jonás, el pez lo vomitó en Jope, en Tel Aviv, en el día de hoy, de donde él había huido de la presencia del Señor. Y de ahí hasta Nínive quedaban aproximadamente 998 kilómetros o 1000 y pocos kilómetros. Esto equivale a que Jonás caminó casi un mes o un mes y medio hasta llegar a Nínive. Pero él le había dicho al Señor que él iba a pagar sus votos. Ahora él obedeció al Señor, atravesó desiertos, corrió peligro de vida para llegar hasta la ciudad de Nínive. Ahora, cuando él llega en la ciudad de Nínive, va a decir la palabra de Dios que se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremos de 3 días de camino. Esto no quiere decir que Jonás caminó 3 días de Jope hasta Nínive o de donde el pez lo haya vomitado. Quiere decir que la ciudad era tan grande que para recorrerla, para poder atravesarla, aquel que lo hiciera tendría que demorar 3 días caminando para alcanzar toda aquella ciudad. Y esto hizo Jonás. Y comenzó Jonás a entrar en la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Aquí tenemos que admirar algo: el coraje de Jonás, la valentía de Jonás. Viviana, buenas noches en la ciudad de Montevideo. Que Dios te bendiga poderosamente en esta noche. Bendiciones desde aquí de la ciudad de Casetí. Coraje, valentía estaban sobre la vida de Jonás. Una unción especial. Él no tuvo temor ahora de estar en el medio de los enemigos. Hay una promesa tremenda de Dios en el libro de Josué y también en Deuteronomio capítulo número 28. Ningún enemigo podrá resistir a un hijo de Dios. Deuteronomio 28 dice que ellos se levantarán por un camino, pero van a huir por 7 caminos. No importa, no interesa la situación por la cual puedas estar pasando. Hasta pueden estar amenazándote, criticándote, pero continúa firme, porque lo que Dios te prometió lo va a cumplir en tu vida. Y no hay un enemigo que podrá resistirte en todos los días de tu vida. Eso es una promesa del Señor para nuestras vidas. Y comenzó entonces Jonás a predicar, a anunciar, a decir al pueblo de Nínive que la ciudad iría a ser destruida. Una ciudad sanguinaria, ya hablamos de esto. Una ciudad enemiga del pueblo de Israel. Habían intentado por varias veces dominar Israel, Judá, en fin. Y Jonás conocía muy bien su historia.
y conocía muy bien cómo ellos le imponían miedo a las personas. Pero Jonás no tuvo miedo. ¿Sabe por qué? No tuvo miedo de avanzar, no tuvo miedo de conquistar, no tuvo miedo de proclamar la palabra de Dios, porque la presencia del Señor estaba sobre su vida. La presencia del Espíritu Santo de Dios está sobre tu vida. Y en Cristo somos más que vencedores. La propia palabra de Dios nos alerta y nos dice de que Dios no ha puesto en nosotros espíritu de temor o de miedo. Antes, un espíritu de poder y de moderación fue lo que Dios colocó en nosotros. Entonces Dios nos ha llamado para ser más que vencedores. Aún más, podemos decir junto con el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y los hombres de Nínive creyeron. Está diciendo la palabra de Dios. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Por qué creyeron? Porque ellos conocían al Dios de Israel. No le servían, pero lo conocían. Aquí donde nosotros estamos, ahí en Montevideo, ahí en Artigas, ahí en Solimar, ahí en San Francisco de Asís, en la ciudad donde estés asistiendo a esta transmisión en esta noche. Hay muchas personas, aquí mismo, muchas personas que dicen creer a Dios y que conocen a Dios. Pero ¿sabe qué? No le temen, no le sirven, solamente lo conocen, oyen hablar de Él. Oyen hablar de Él, pero no tienen intimidad, no tienen relacionamiento, no tienen vida con Dios. Y más todavía, algunos totalmente equivocados sirviendo a ídolos o algunos directamente sirviendo al enemigo de nuestras almas, proclaman y dicen que oran a Dios. Y mi pregunta es, ¿a qué Dios oran? ¿Oran al único y soberano Dios? ¿Elevan sus oraciones en el nombre de Jesucristo al Dios creador del cielo y de la tierra y de todo aquello que en ella hay? Nínive conocía a Dios porque habían tenido experiencia. Habían tenido experiencia con quien, por ejemplo, que citamos, Segunda de Reyes 19, con Ezequías, que no pudieron conquistar Jerusalén, que un ángel los derrotó, a un ejército entrenado, a un ejército sanguinario, a hombres acostumbrados a la guerra, fueron derrotados por un ángel del Señor en una noche. Entonces ellos sabían que la palabra del Señor era verdadera. A veces, los incrédulos creen más en la palabra de Dios que los propios cristianos. Continuamos diciendo, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Esto todo es un simbolismo de humillación delante de Dios. Una humillación que viene a ser una adoración al Señor, si se quiere. Porque nos humillamos ante el Señor para ser exaltados. Aquel que se humilla será exaltado. Y va a proclamar ayuno. Y va a decir lo siguiente: e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguno, no se les dé alimentos ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino,
de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había hecho, que les haría, y no lo hizo. 120.000 almas fueron salvas. 120.000 almas Dios les perdonó la vida. 120.000 almas tuvieron una nueva oportunidad con Dios. El rey de Nínive se doblegó ante la presencia del Señor. 120.000, un ejército poderoso. Y un profeta del Señor caminó por Nínive proclamando, y ni siquiera un pelo se le cayó de la cabeza. Nadie le tocó. La palabra llegó a los corazones. Queridos y amados hermanos, la palabra del Señor no es para ser cuestionada o debatida, es para ser obedecida. Dios lo dijo y Dios lo hará. Dios te prometió, Dios va a cumplir su promesa sobre tu vida. Claro que sí. Aprendemos con Jonás, aprendemos con los ninivitas, aprendemos con aquellos hombres que estaban en el barco que llevaban a Jonás. La palabra de Dios es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para instruirnos en justicia y también para disciplinarnos. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Ella es eterna y se renueva a cada día. Que la palabra del Señor pueda morar en tu corazón, pero que no solamente pueda morar en tu corazón, sino que tú y yo la podamos también colocar por obra en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre amado y mi Dios del cielo, en esta noche, Señor eterno, quiero orar por cada uno de mis hermanos que están conectados con nosotros, Padre. Señor, tú conoces su entrada y su salida. Tú conoces sus luchas. Tú conoces sus problemas. Señor, en esta noche no permitas que tus hijos vengan a desistir de continuar luchando. Fortalécelos, oh Padre, para la batalla. Revístelos, oh Dios. Revístelos con la armadura de la salvación, Dios mío. Coloca sobre sus manos, oh Padre, el escudo de la fe, la espada del Espíritu, para que puedan estar firmes, preparados para la batalla, para resistir al diablo, y él huirá de ellos. Dios mío, intercedo por cada uno que está pasando por una prueba. Intercedo por aquellos que están en el medio del desierto. Prepara un oasis, prepara, Señor Dios, unos pastos verdes, Dios mío, para que puedan descansar, beber en las aguas de reposo y continuar hacia adelante, Padre, conquistando, derribando murallas, venciendo al enemigo, Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te agradezco por este tiempo, oh Dios eterno. Alabo y glorifico tu nombre. Señor, que tengamos una noche de descanso, que podamos decir como el salmista David: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, oh Jehová, nos haces vivir confiado. Y en el día de mañana, al levantarnos, podremos decir: me acosté y dormí, porque el Señor me sostuvo. Que Dios sea guardándonos y protegiéndonos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados y queridos hermanos. Mañana, a las 7 de la mañana, estamos con la Biblia, el mate y el amanecer en portugués. Y un tema no menos interesante. Estamos hablando de alianzas mortales. De la alianza que hizo Jonatán con el rey Acab y su familia. Y lo que vino a suceder después. Que la gracia, que la paz, que la bendición del Señor Dios Todopoderoso sea sobre tu vida, sobre tu casa
desde ahora y para siempre. Amén.